Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana La Nueva Jerusalén. Te invitamos a que te congregues en nuestros horarios de martes oración a las 7:30 p.m., viernes familiar y liderazgo a las 7:30 p.m. y domingo evangelístico servicio bilingüe a las 10 a.m. Visítanos en 177 Doctors Path, Riverhead, Nueva York. Bueno, queremos invitarte a escuchar este testimonio muy poderoso y de carácter de perseverancia. Bueno, como muy bien lo he dicho, desde pequeña me crecí en el Evangelio. Desde que estuve en el vientre de mi madre, yo he crecido. Desde pequeña el Señor me ha llamado de una manera tan poderosa. A mí me ha gustado mucho participar en los ministerios al cual he podido servir en el ministerio de misioneritas, de jóvenes, de Helping Hands, y a Dios le doy toda la honra y la gloria a Él. Así que quiero contarles un poquito de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, y quiero comenzar que cuando yo tenía 6 años, yo tenía una experiencia tan bonita. Y yo en ese tiempo yo estaba en misioneritas, en Club Margaritas, y en esa clase hubo un tiempo donde estábamos orando, y cuando el Señor nos visitó a mi persona y a otras jóvenes, el Señor se derramó en ese lugar. Pudimos sentir el Espíritu Santo en ese lugar, que hasta las hermanas se impactaron que cómo Dios se movió en ese lugar. Y desde entonces el Señor me continuó de usarme de una manera tan bella. Y en la edad de 13 años me gustó mucho hacer la danza en lo que es en misioneritas. Éramos un pequeño grupo. Cuando nos decían que trayéramos una parte especial, siempre me involucraban a mí, y para mí fue un gusto. Pude yo en cada danza sentir una presencia tan bonita. Cuando yo tenía 15 años, comencé a dar escuela dominical. Serví también en los jóvenes. Estuve con mi hermana Roxana Peralta, estuve con mi hermana Michelle Méndez, a cual estuve trabajando en la directiva, y desde ahí Dios estaba haciendo algo grande. Cuando yo estaba en jóvenes, trataba de animar a muchas jovencitas a conocer quién es Dios, ¿verdad? A evangelizar. No es fácil ser joven, ¿verdad? Pero con Dios todo es posible. Y trabajé en el ministerio de Helping Hands con mi hermana Norma Cruz, a cual yo pude servir en la comunidad, dando un café, una botella de agua, una fruta, y ir a las calles, ¿verdad? A dar una palabra de Dios y ver las necesidades afuera. Y desde entonces, Michelle, para mí Dios ha sido tan bueno. Es un poco de lo que Dios ha hecho. Te quiero contar, y a todos, ¿verdad?, cómo es que comenzó este ministerio, al cual Dios ha depositado en mis manos. Tiempo la hermana Roxana fue líder de damas, ¿verdad? Ella cual sirvió con excelencia, y ella podía oír a las demás hermanas, quizás momentos difíciles, y ella fue una persona que impactó mi vida. Cuando ella fue líder en el año 2022, nos pidió a mi persona y a la hermana Norma Cruz que le ayudáramos a traer una danza. Y cuando comenzamos a ensayar, nuestra meta, nuestro propósito era siempre buscar presencia de Dios. Amén. Que no importa dónde estemos, que siempre Dios se manifestara de una manera, que haya rompimiento de cadena. Así es. Cuando se acercó el día de nuestra participación, la alabanza que escogimos fue Yahweh se manifestará, de Oasis Ministry.
Y es una alabanza tan bella, tan poderosa, Amén. que hasta el pueblo de Dios pudo percibir o pudo sentir esa presencia. Porque lo que declaramos de nuestras bocas, eso es lo que se va a hacer, ¿verdad? Y cuando lo declaramos con autoridad de que Dios se va a manifestar en ese lugar, Dios lo hace. Amén. Creyendo que Dios va a hacer sanidad, Dios va a liberar a almas. Quizás podemos decir que todos los que entran por esa puerta venimos con una lucha quizás interior, pero nosotros como ministerio nos enfocamos mucho en eso, que donde quiera que fuéramos impactáramos. Cuando acabó la participación, todas las hermanas, eran hasta niñas, que lloraban del gozo, de la alegría, que cómo Dios se movió en ese lugar. Y desde entonces, la hermana Roxana, ella nos llamó nuevamente otra vez, nos inspiró, nos impulsó a de que fuéramos al campamento de damas. Llevamos 4 meses quizás para ensayar con las hermanas. Y cuando llegó el día de esa participación, que fue en agosto, nosotros no íbamos porque queríamos el primer lugar o que el hombre nos vea. Era porque queremos que Dios se manifestara. Y cuando hacemos la danza, es parte de un agradecimiento de lo que le hacemos a Dios. Y usamos muchas cosas como el abanico, alas, banderas. En esa participación nosotros usamos lo que era el abanico, al cual representa el Espíritu Santo. Y alas representa lo que es la cobertura de Dios. Amén. Que como ángeles manda alrededor de nosotros, donde quiera que vayamos, Dios nos cubre. Así es. Y dice en Salmos 91:4, con tus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y agarra en su verdad. ¿Verdad? Así que ahí mismo dice que Él es el que nos protege, Él con sus alas nos cubre, ¿verdad? Y el propósito era de que intercedamos, oremos, pero a través en esa convención, porque se estaba hablando de un campamento donde habían 2,000 mujeres. Y para nosotros fue como tenso, ¿verdad? Porque podemos estar nerviosas, podemos estar sintiendo muchas emociones, pero era Dios y el Espíritu Santo a través de nosotras. Llegamos al campamento, anunciaron que nos tocaba la participación. Al solo llegar al altar, se sentía la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando la alabanza estaba tocando, ¿verdad? Estaba en el sonido. Le dije yo a las hermanas que salgan de nosotros una mejor adoración. Cuando estábamos en el tiempo de la adoración, las aguas se movían sobre ese lugar, porque todas estuvimos en un solo sentir, en un solo cuerpo, ¿verdad? Y en ese lugar sentimos ese fuego dentro de nosotros que nunca habíamos experimentado, hasta yo, porque yo dije, estoy delante de 2,000 damas, pero dije, Dios tomando el control a través de mí y de las hermanas que están ahí. Y cuando nosotros estuvimos haciendo los movimientos, el Espíritu Santo se derramó. Y no hay palabras para decirte de lo que se siente estar ahí, pero es tan hermoso que no nos queríamos ir. Amén. Nos queríamos quedar ahí en ese lugar. Somos tan pequeños delante de los ojos del Señor, pero Él nos escoge con un propósito. Y cuando ella se acercó, el Señor me ministró de una manera tan poderosa. Yo le digo a mi mamá que no me quería ir de ese lugar,
No me quería ir, me quería quedar ahí porque hasta todas las hermanas decían que era un momento tan hermoso, ¿verdad? Amén. Y a nosotros nos dieron un privilegio también de participar en campamentos, convenciones, a cual pudimos ir a ministrar a 4,000 damas. Y solo Dios lo hace. Así es. Solo Dios es el que nos mueve y solo Dios es el que puede hacer eso. Cuando se habla de la danza, quizás se preguntan mucho, ¿qué es la danza? La danza es una forma de adorar a Dios, ¿verdad? Es algo sublime, es algo que demostramos a Dios un agradecimiento. Quizás podemos testificar o podemos predicar o podemos cantar o adorar a Dios con un instrumento, pero la danza es parte de una adoración también. Así es. Y lo podemos ver en la Biblia con el Salmos David, ¿verdad? Que fue escogido con un propósito, fue un hombre que de verdad fue conforme al corazón de Dios. Amén. Que a pesar de las adversidades y de las pruebas que él pasaba, él adoraba a Dios. Ujú. Podemos leer en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, y dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día delante del Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. David, como te digo yo, Michelle, fue escogido, ¿verdad? Y la historia de David impacta mucho mi vida porque él fue uno de los elegidos que Dios puso en Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel. Él hubieran podido escoger a muchos otros reyes o pastores, ¿verdad? Pero escogieron a David porque sabían de que él tenía algo, tenía una adoración que él adoraba al Señor. Y cuando Samuel usa una vasija en la historia, ¿verdad? Usa una vasija y la llenó con aceite. Pero dice la Biblia que las vasijas en ese tiempo fue para usar agua o vino, pero el profeta Samuel lo usó para echar aceite. Ujú. Pero lo usó para ungir, para traer una unción, ¿verdad? Para que David, él era un rey, ¿verdad? Y cuando leemos el Salmos de David, él adoraba a Dios en muchas formas. Y lo podemos leer en Salmos 149, del 1 al 3, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gozan en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él le cantan. Lo podemos leer también en Salmos 150. Alabale con pandero y danza, alabale con cuerdas y flautas. Y eso está en el Salmo 154. Ahí es cuando David usaba instrumentos como el pandero, la danza, que él se alegraba en la presencia de Dios, se gozaba. Y es algo que podemos ver como en la Biblia, que podemos decir que la danza es algo malo, o pueden decir que es un deleite, ¿verdad?, en la carne,
pero realmente podemos ver en la Biblia que el Salmo de David, él danzaba en el Espíritu, él usaba el pandero, y debemos de alabarle a Dios, sea con nuestra adoración, sea con pandero, sea con lo que Dios nos dé, debemos de alabar a Dios. Para la danza es algo, puede ser algo majestuoso, como nobleza, representa santidad, ¿verdad? Y cuando usamos nuestras manos, reconocemos quién es Dios. Porque cuando usamos nuestras manos en medio de la danza, nosotros miramos hacia arriba y reconocemos que Él es el gran yo soy. Él es el Dios todopoderoso. Y cuando hacemos eso, siempre lo hacemos con reverencia hacia Dios. Amén. Amén. Tu historia realmente es impactadora de muchísimas maneras. Yo sé que hay gente que se puede identificar con tu voz, se puede identificar con los versículos que nos has leído, porque nos has demostrado que la historia de David es tan altamente correlada con la danza, y es algo muy hermoso porque una adoración viene del corazón, y lo que tú nos has expresado es que la danza viene de lo más profundo de tu corazón.